Le damos la bienvenida a la maestra Brenda, que tengo a un lado, y una servidora. Dios les bendiga. Es un placer. María Isabel González, para servirle. Al final voy a estar dando criterios de evaluación que no les había dado, no les he dado. También la fecha exacta del trabajo de jueces que tienen ahí en su manual. ¿Sí? Al final vemos esto, por favor. Bueno, pues vamos a estar empezando, vamos a estar orando, vamos a orar, poner esta clase en manos de Dios. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, primeramente porque nos permites estar aquí reunidos con el propósito, Señor, de estudiar y saber más de tu palabra, Señor. Pido que tú nos el libro del Éxodo, Señor. El Éxodo significa redención, Señor. Dice el libro de Éxodo, que quiere decir de la redención. Éxodo significa salir. El autor es Moisés. Vamos al manual, porque lo que yo les comparto es un poquito diferente a lo de su manual. Entonces voy a estar interactuando. Dice introducción, el Éxodo es el libro de la redención. Este libro relata la historia de Israel viviendo bajo opresión en Egipto y su liberación. El título refleja la salida de Egipto. Cuenta también las experiencias de Israel en el desierto, la aparición de Dios en el Sinaí, la dádiva de la ley y las instrucciones relacionadas con la vida diaria y el culto. Pues bueno, empezamos con este libro de Éxodo. Recordemos que nos quedamos en el libro de Génesis. Vimos la vida de José, este personaje importantísimo, ¿verdad? Que Dios levanta y que ahora sí que por imprudente, él empieza a contar sueños que Dios le da. Vemos que sus hermanos le tienen envidia y vemos cómo lo venden, pero todo esto es el propósito de Dios, ¿verdad? A lo mejor no se ve tan hermoso el panorama, ¿verdad? Pero el final es hermoso. Vemos cómo de todas las situaciones difíciles que tuvo el mundo de Faraón, el segundo importante, y vemos que a través de él, de José, entra el pueblo de 70 personas a Egipto. Y vemos que ahí vemos la multiplicación de ser 70 y vienen a ser multitudes, ¿sí? Y aquí es donde se relata esta historia, en el Éxodo, ¿sí? Dice la palabra Éxodo viene de la palabra griega que significa salir y fue llamado así porque registra la salida de Israel y eso lo vemos en Éxodo 3:8. El autor, como lo vimos, es Moisés y dice que relata a Israel viviendo bajo opresión en Egipto y su liberación, las experiencias de Israel en el desierto, la aparición de Dios en el Sinaí, la dádiva de la ley, las instrucciones para la vida diaria y el culto. El marco histórico es solo 70 descendientes de Jacob se trasladaron a Egipto, esto ya lo mencionaba, y vemos que ellos estuvieron 400 años en Egipto. Vemos que la mano de Dios estuvo sobre ellos y de ser 70 personas llegaron a ser 3 millones de personas. ¿Usted se imagina? ¿Verdad? Dios estaba cumpliendo su palabra que le dijo a Abraham, que te haré una gran nación, que si puedes contar las estrellas del cielo, pues no te bastará, son demasiados, ¿sí? Y el nuevo faraón no recordaba a José esclavos y buscaba matar su espíritu y detener su crecimiento. Vemos aquí cómo estas personas habían entrado por medio de este personaje, José, cómo Dios los estaba guiando, cómo Dios, vemos aquí cómo pasó esto, pero recordemos que a Jacob se le dio una palabra. El Señor le dijo, tu pueblo será esclavo por 400 años. Entonces la cumplió, pero también le dijo que iba a haber un libertador, ¿sí? Dice, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos y pidiendo ayuda.
y he visto que sus capataces los maltratan mucho, por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimento. Es Canaán, país donde me conocen. Vemos aquí, en el libro de Génesis vimos una parte importante donde vimos personajes bíblicos y ahí estuvimos viendo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la soberanía de Dios Él decidió a quién elegía. Eligió a Abraham, siendo de una tierra extraña que ni le conocía. Eligió a Sem, de sus hermanos. Eligió a Jacob en lugar de Saúl y escogió a José en lugar de todos sus hermanos. Vemos así que a nosotros también Dios nos ha escogido. Somos privilegiados de ser escogidos por Dios. A Dios le plació escogernos, ¿sí? En el Éxodo vemos que somos seleccionados, pero también debemos de ser redimidos, redimidos por medio de sangre, y eso es lo que estamos viendo en el libro de Éxodo, ¿sí? Ahora Él los había sacado con mano poderosa de Egipto, pero ahora Él les tenía que mostrar quién era, porque el pueblo de Israel tenía que saber quién era ese Dios, en el cual tenía que servir, ¿sí? Vamos ahí a la Biblia. Dice, en el Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistas a las hebreas en su parto y veas el sexo y el sexo matad, si es hija, dejadla vivir. Vemos aquí que ellos se multiplicaron, pero ¿qué cree el faraón? Como veía que era mucho pueblo, tuvo temor, se van a venir nuestros enemigos y este pueblo que es numeroso se va a unir a ellos y nos va a hacer guerra. Vemos aquí que estas parteras tuvieron temor, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué tenía temor? Dice la palabra de Dios en Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo, porque recordemos nosotros en nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana, cuando hay dificultades, cuando hay pruebas, claro que no es nada grato, pero sabemos que está la oportunidad de ver el poder de Dios, ¿sí? Este pueblo dice que a mayor opresión, mayor multiplicación, ¿sí? Y vemos aquí que la mano del Señor estaba sobre ellos, por eso les tenían miedo. Sabemos que donde hay multitud de pecados sobreabunda la gracia. Dios nos muestra que Él está ahí presente, pero tenemos que tomar decisiones. Dice en el Éxodo 1:15-16, y vemos que aquí estaban estas parteras. Y fíjese que la enseñanza que nos trae, que, que el faraón tomó estas decisiones cuando empezó a oprimir al pueblo, eso también el enemigo, recordemos que una de las enseñanzas que nos trae el Éxodo es que es semejante a la vida cristiana. El Egipto es el mundo, el faraón es Satanás, el pueblo somos nosotros. Y vemos aquí que el faraón oprimía a Israel y el enemigo también nos oprime y queriendo quitarnos la paz, ¿sí? Y nos trae ahí argumentos y nos quiere robar. Y vemos aquí que este faraón también quería oprimirlos para que dejaran, ¿sí? Para que ya no se multiplicaran. Y vemos aquí que les daba cargas pesadas y hacían ladrillos. Ahora les dicen ya no les den paja, que ellos lo busquen y que traigan la misma cantidad de ladrillos que se les pedía cuando se les proveía la paja. Vemos que esto no fue suficiente, seguían multiplicándose y vemos que hace alusión a estas parteras, ¿verdad? Para parar la multiplicación y vemos que ellas temieron al Señor, ¿verdad? Y no mataron a los niños y esto empezó más y vemos aquí que cuando habla acerca de esas parteras nos enseña la palabra que van a venir, el enemigo va a venir con la opresión, ¿sí? No puede con la opresión, viene con las personas y va a querer añadir familiares que nos van a querer desanimar, va a venir gente que nos va a querer quitar lo que Dios nos ha dado, incluso en la iglesia va a crecer la cizaña, ¿sí? Pero va a querer hacer algo. Y por último,
Recordemos que lo último que hace el faraón es querer matar a los niños, bueno, echarlos así, echarlos y matarlos completamente, pues el enemigo, recuerden, que no nos va a dejar tranquilos. Si usted y yo queremos buscar la palabra de Dios, el enemigo va a querer a toda costa matar aquello que Dios le ha dado vida. Entonces debemos aferrarnos y debemos de conocer la palabra, mi hermano, conocerla, no solamente leerla por leerla, sino escudriñarla y sacar el tesoro que Dios nos ha dado por medio de ella. Amén. Dice. Dice, el nacimiento de Moisés y sus padres, Amram y Jocabed, de la tribu de Leví, lo esconden por 3 meses. Vemos aquí que cuando se da este dicto, vamos al Éxodo 2:2. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Vemos aquí que Jocabed escondió a ese bebé por 3 meses. ¿Se imagina que si era un niño inquieto, cómo mantenerlo calladito, verdad? Pero Dios tuvo el control de Moisés. Adopción de Moisés por la hija de Faraón. Moisés Moisés sacado de las aguas es lo que significa su nombre. Vemos aquí que Dios tenía todo este plan y vemos cómo Dios fue dirigiendo a Jocabed, haciendo esta canastilla de juncos y dejando a su hijo. Imagínese a una mamá dejando a su hijo en esa canastilla, en ese río. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es tener fe en que Dios iba a cuidar de su hijo. Y vemos que por ahí andaba la hija de Faraón y Dios evidentemente lo vio y se apropió de él. Y vemos aquí también la hermana de Moisés que le dijo de inmediato, tengo una mujer que lo puede amamantar, que puede cuidar de él. Y vemos que aquí que es su propia madre quien hace esto. ¿Quién más que Dios tuvo cuidado? Amén, porque los propósitos de Dios se cumplen, ¿verdad? Y Él hace todo para ordenar, para embonar, para que todo salga como Él lo planea. Amén. Dice que Moisés crece y dice el imprudente celo de Moisés a los 40 mata a un egipcio y vemos que él empieza, ¿verdad?, a tener esto que Dios le pone en el corazón, en sus pensamientos, pero vemos que aún no es el tiempo de Moisés y vemos que 2 egipcios están riñendo y vemos que él le dice, ¿por qué pelean? Y pues uno le dice, ¿y qué acaso tú eres? ¿Quién eres para decirlo? Y vemos que él mata a este egipcio, huye porque el faraón lo quiere matar y vemos que en esta huida Moisés huye a Madián. Vemos que ahí conoce a este personaje que va a ser su suegro Jetro y de ahí se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro. Vamos ahí en el 2:21. Dice, y Moisés convinó en morar con aquel varón, y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en la tierra ajena. Vemos aquí que empieza el proceso de Moisés, todo esto que haya matado a ese egipcio, que haya ido al desierto, que se haya acercado a este sacerdote de Madián, que se haya casado con Séfora, es todo un proceso en el cual Dios lo está metiendo para revelarle su propósito. Dice el clamor de los hijos de Israel en el Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, que ya el plan de Dios ya estaba en marcha. Vemos aquí que cuando dice que el Señor los vio y los reconoció, no es porque los haya abandonado, sino porque era el tiempo en el cual ya estaba predestinado y era donde se iba a revelar al pueblo y donde iba a hacer esas maravillas y esos prodigios. Dice en Éxodo 2:11, años después cuando Moisés ya era adulto, fue el lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos y de pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Vemos que
Ese fue el fin para que Moisés saliera de Egipto. Israel redimido, vemos aquí, llamamiento y comisión de Moisés, llamado a la orilla del monte Sinaí, y vemos que Dios lo llama, vemos que está con el sacerdote de Madián y con su hija, con su esposa Séfora, y vemos que se hace pastor de ovejas. Al andar pasando, dice que estaba a la orilla del monte Sinaí, y vemos que algo le llama la atención a Moisés. Lo vemos en el 3:2 y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora para ver esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Vemos aquí esta gran visión que Dios le daba, esta revelación que Dios le daba. Vemos que Dios quería mostrarle, quería decirle los planes que tenía, pero ¿qué creen? Moisés pone excusas. Moisés piensa que al decirle a Dios, no, pues mira cómo estoy, no sé hablar, pero Dios le responde unas cuantas palabras en las cuales le deja claro que Él es Dios, que para Él no hay nada imposible. Vamos a ver ahí en Éxodo 4:1-10. Bueno, y dice el 2. Y Jehová dijo, ¿quién es eso que tú tienes en tu mano? Ah, en el 1, perdón. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Bueno, no, esa no es la cita. Bueno, vemos que Moisés le dice al Señor que es tartamudo, que no sabe hablar, y el Señor le dice, ¿que acaso yo le he dado la lengua, he dado la boca para hablar? Y vemos que Moisés ya no le queda nada más que obedecer, escuchar. Vemos en el Éxodo 3:2, allí Dios se le apareció en medio del arbusto que ardía en llamas a Moisés. Le sorprendió ver que el arbusto estaba lleno de llamas, pero no se consumía. En el Éxodo 3:6-8 dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena, espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y vemos aquí los tipos, el tipo de la zarza, vemos que es Israel esclavizado, el tipo de fuego, la opresión egipcia, y juntos, dice, el no consumirse en la perpetuidad de Israel, el no cambiar, el que seguían siendo oprimidos, seguían siendo su espíritu queriendo apagarlos, estar sobre ellos, ¿sí? Y eso es lo que el Señor veía, por eso mismo ya estaba atento, iba a actuar, ¿sí? El propósito de Dios es tener un pueblo cuyo testimonio al mundo fuere salvado por el poder de Dios. ¿Y qué cree mi hermano? Ese pueblo somos usted y yo, ¿sí? Que Dios quiere que todo el mundo conozca que gracias a su poder somos salvados. Gracias a su intervención divina, usted y yo somos rescatados y el mundo pueda ver que nuestro testimonio, nuestro cambio, el que las personas vean, no sé tu trasfondo, no sé cómo llegaste a Cristo, pero lo que sí sé es que es un testimonio. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están vía Zoom, somos un testimonio viviente para que el mundo crea que tenemos un Dios poderoso, un Dios que cambia, un Dios que restaura, un Dios que llama de la nada y lo hace todo completo, ¿sí? Dice, vemos aquí su regreso a Egipto en el 4:21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero antes de esto, vamos ahí al 4:2.
Y le dice Jehová a Moisés, Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra, y él echó en la tierra y la hizo culebra, y Moisés huía de ella. Vemos estas tres señales que le da a Moisés, y le dice, ¿qué traes en tu mano? Le dice, una vara, y vemos que la extiende, y vemos que se hace culebra, y Moisés corría, huía de ella. ¿Qué nos enseña Dios? Que Dios nos da autoridad, ¿sí? Esa vara representa la autoridad dada a Moisés. Cuando Moisés suelta la vara, esa autoridad ya no está en su mano. ¿Y qué hace? Se convierte en culebra. Dice que Moisés huía de ella. Entonces estamos expuestos a Satanás. Cuando la vara está en nuestra mano, cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios, tenemos esa autoridad dada por Él. Pero cuando soltamos esa autoridad, somos expuestos a todo aquello que el enemigo quiera hacer con nosotros. ¿Sí? Otra de las señales dice en el 4:6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él la metió, y en su seno, y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Vemos esta enseñanza que Dios nos da. La lepra es es símbolo del pecado, y la lepra es una enfermedad que empieza con una llaguita muy pequeña, pero que se expande por todo el cuerpo. De modo que en este tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, perdón, esa lepra se extendía completamente y todos ellos se tenían que cubrir y alejarse de las personas porque era contagiosa. Entonces, cuando ellos pasaban por la ciudad, tenían que traer unas campanas y les decían leproso, leproso, para que todos se alejaran, porque era contagiosa. ¿No les suena esto al pecado? Que es algo tan pequeño que no se ve, pero se expande, que se contagia fácilmente, y esto es lo que es la lepra, pero simboliza el pecado en nuestra vida. Vemos aquí que con Moisés el Señor le dice, mete tus manos en tu seno, y en esta parte tenemos el corazón. Entonces, ¿qué dice? Que lo que contamina al hombre, lo que sale de él, lo que hay en el corazón, las intenciones. Le estaba diciendo a Moisés, ¿qué hay en tu corazón, Moisés? Y vemos que el corazón contagia la mano estaba sana, al meterla se hace leprosa, y Moisés se espanta, pero Dios le estaba dando una lección a Moisés diciéndole, ¿te das cuenta? Tu corazón se contamina, tienes que tener cuidado, y le dice, vuelve a meter tu mano otra vez, y la vuelve a meter, y sale sana como al principio. ¿Qué quiere decir? Que sin Dios y la intervención divina estamos muertos en pecado. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Necesitamos que Él nos sane, nos restaure, nos limpie, ¿sí? Y eso es lo que le quería mostrar a Moisés. Y también para decirle, voy a poner una vara en tu mano y vas a dar estas 10 plagas. Y no quiero que tu corazón se inflame diciendo, por el poder que tengo, porque así somos, ¿verdad? Dios nos conoce. Y cuando tenemos un cierto nivel de liderazgo o estamos por encima de alguien, nos inflamos. Entonces Dios le estaba mostrando a Moisés diciendo, date cuenta, Moisés, sin mí estás contaminado, sin mí estás completamente invadido de lepra. Y eso nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que estar continuamente apegados a Dios. Tenemos que estar continuamente diciendo, Señor, necesito tu intervención divina. Necesito que tú intervengas en mi vida todos los días para que yo no pegue contra ti. Porque en pensamiento, en sentimiento, en acciones, todos los días pecamos, mi hermano. Y necesitamos estar entendidos de que somos, como le decía a mi hija, somos tierra. De la tierra fuimos tomados y somos eso, no somos más. Si Dios nos llama santos, si Dios nos llama sus hijos o herederos del reino, es porque a Él le place, no porque lo merezcamos con nuestras justificaciones o justicias, sino porque a Él le plació llamarnos, le plació redimirnos y le plació darnos a conocer cómo acercarnos a Él, cómo adorarle. Amén. Dice que regresa a Egipto y vemos que este conflicto con Faraón, que le da estas señales, y por último, esta tercera señal, que es que convirtiera las aguas del río Nilo en sangre. Vemos que esta es ya su resolución total del Señor, donde diciendo,
¿No te va a creer? Bueno, va a haber muerte. Y a nosotros se nos dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino escucha y obedece. No desobedezcas, ¿sí? Que vemos que la negativa de Faraón, vamos a ver en el 5:1, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. De ahí sacaron la canción, ¿verdad? Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos aquí el corazón endurecido de Faraón, pero Dios iba a tratar con él. Y ¿sabe una cosa? El Señor estaba endureciendo este corazón para engrandecerse. Dice que les dio cargas más pesadas, pero vemos que Dios tenía estrategias y lo vemos ahí en el 7:3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Él se iba a glorificar, mi hermano. ¿Sí? Dice que empiezan estas plagas y vemos aquí que empiezan estas plagas que el Señor manda. Vemos que el agua se convierte en sangre. Vemos que la plaga de ranas, de piojos, de moscas, muerte del ganado, úlceras incurables, el granizo en todo lo que daba en sus campos. Si había quedado algo en el campo, vienen las langostas, ¿sí? Vemos las tinieblas, la muerte de los primogénitos, que esta fue la última, ¿verdad? Ya que el faraón, endurecido de su corazón, no los dejaba ir. Y cuando por fin parecía que había entendido, que les decía, vayan ustedes y dejen su ganado. Pero el Señor le dice, no, Moisés le dice, no, porque ¿cómo ofreceremos a nuestro Dios sacrificio? Necesitamos el ganado, no dejaremos nada. Y vemos aquí que el Señor se manifiesta con este poder maravilloso y les dice en el 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Y vemos aquí en el 11 y dice, lo comeréis aquí ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. La Pascua del Señor es. No sé, mi hermano, si tú te ha tocado que andas deprisa y andas cambiado y estás de pie y tienes la comida ahí ya porque se me hace tarde y estás comiendo parado. Bueno, de esta manera, ellos ceñidos, preparados, y dice, el Señor va a decir, ya vámonos, nos vamos. Tiene que estar ceñido, preparado para salir, porque el Señor ya había predestinado que después de estas 10 plagas, al llegar la última, que era la muerte de los primogénitos, ahora sí Faraón los iba a dejar ir, ¿verdad? Pero vemos aquí que ellos tenían que estar preparados. En hebreo significa pesash, pasar el paso del ángel de Jehová. Y vemos estas indicaciones que se le dan, que comerán cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas apresuradamente. Vemos que esta señal que el Señor les pidió para que el ángel de la muerte no pasara en sus casas, que ellos pintaran el lintel de la puerta con esta sangre. Mire, mi hermano, que cuando hablamos del ángel de la muerte no hablamos de la que el mundo menciona, hablamos de aquella que se somete a la autoridad de Dios, porque lo que el mundo dice que es la muerte y la niña y la no sé quién, es un espíritu inmundo, es un demonio. Pero cuando se habla acerca del ángel de Jehová, el ángel que manda para ejecutar juicio, es aquel que se somete a él, que se somete a su palabra. Y es mucha la diferencia, ¿sí? Porque luego dicen, es el ángel, es bíblico. No, mi hermano, no. Y vemos aquí algo que les quise compartir. Dice el Éxodo, plagas y dioses. Vemos aquí
unos cuantos, creo que son los más sobresalientes, pero hay muchísimos más dioses en Egipto. Vemos que Dios se glorificó y engrandeció su nombre, derribando a todos y cada uno de ellos, ¿sí? Al Dios del río Nilo, al de las ranas, al de piojos, al de las moscas, al del ganado, al de la medicina, al cielo y la lluvia, a la fertilidad, al Dios del sol y Dios de la muerte. Para él no hubo nadie que se quedara en pie. Todos los derribó y acabó con todos ellos. ¿Sí? Y vemos aquí que engrandeció su nombre. Y cuando estudiemos más adelante, vemos que todos los pueblos decían, es que es el Dios que los hizo pasar por el, por el desierto, aquel que derribó los dioses de Egipto, aquel que pasaron en seco por el Mar Rojo, y todas esas hazañas y señales que Dios hizo se pregonaron. O sea, el propósito de engrandecer su nombre se cumplió. Pero ¿qué cree? Tristemente, los que decían eso era gente que no le conoció, y los que le conocieron se olvidaron prontamente de lo que había hecho. ¿Sí? Dice tipos: cordero de Cristo sacrificado, la levadura, el pecado, hierbas amargas, el sufrimiento de Israel. Era como iba a ser preparado este cordero para participar de esta Pascua. Dice la partida de Egipto. Vemos que la consagración de los primogénitos, los huesos de José, la columna de nube y fuego. Están viendo ahí en el capítulo 13. Dice 13:1, y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vemos aquí que el Señor quiere lo primero, el primogénito. ¿Por qué? Porque de ahí desciende la genealogía. Vemos que también se les da una indicación. José muere en Egipto, pero José sabe todo lo que el Señor ha dicho a sus generaciones y dice, yo sé que el Señor nos visitará y quiero que por favor no dejen aquí mis huesos, llévenlos con ustedes y donde el Señor les dé la heredad, ahí me van a sepultar. Vemos aquí que se los llevan, dice, no dejan nada, ni los huesitos, se los llevan. Vemos aquí que el Señor está con ellos. Vemos esta tremenda revelación de parte de Dios, cómo el pueblo ve que en el día, al calor del sol, el Señor se pone como una nube, como una gran sombrilla. Imagínense cuántas personas eran y una gran nube sobre ellos para que el sol no les hiciera daño. Vemos sobre la noche una gran columna de fuego para calentarlos, porque en el desierto hace mucho frío, pero el Señor tuvo cuidado de ellos, así como lo ha tenido con nosotros desde el momento en que le conocimos, desde el momento en que Él se reveló a nuestra vida, y creo que desde antes. Bueno, al menos he hecho un vistazo a mi vida y yo digo, Señor, no te conocía, pero tu misericordia me siguió, y no que fuera de mí, ¿verdad? Vemos que esto es una teofanía, aparición física de Dios. Toda clase de gente partió con ellos. Imagínense, no nada más los israelitas, sino todos aquellos que pudieron comprobar el poder de Dios, cómo derribó estas plagas, cómo abrió el mar. Imagínense, yo aquí le pongo una imagen, ¿usted se imagina caminando por el medio? ¿No le daría miedo? Así como que, ay Señor, pues le creo, pero le corro, ¿no? Le corro para llegar más allá. Pero vemos aquí el poder de Dios, la soberanía, ¿sí? Entonces no quedaba para ellos duda de que era un Dios grande, un Dios poderoso y de que podían depositar su confianza en Él, ¿sí? Vemos que dice que toda clase de gente partió con ellos, aquellos que eran israelitas y aquellos que no. Pero vemos que a pesar de todo eso, Faraón se arrepiente y va sobre ellos. Y eso es para engrandecer muchísimo más el poder de Dios. Vemos el tiempo que ellos estuvieron en Egipto, fueron 430 años que estuvieron de esclavos. Y vemos cómo cruzan el Mar Rojo. Faraón los persigue con 600 carros errados. Imagínense, eran guerreros y el pueblo era esclavo, solamente hacían ladrillos, no se podían defender, estaban realmente ellos débiles ante estos guerreros, pero el Señor fue tan bueno y puso una barrera que fue la columna de nube
para que no vieran este ejército al pueblo de Israel. Pero ¿qué cree? El pueblo empezó a hacer lo que a veces hacemos nosotros. A la primera que nos va mal o que no es lo que nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Nos quejamos y empezamos a retroceder un poquito hacia atrás. Vamos ahí al 14:11. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos vivir, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Vemos que ellos empiezan a voltear y ven que los egipcios ya casi les pisaban los talones y ellos empiezan, ay, no, nos vamos a morir, vamos a perecer aquí. Y Moisés les dice, tranquilos, no han visto todas las hazañas, todo lo que el Señor ya ha hecho, eso no es nada. Y empiezan ahí. Y entonces vemos más adelante en el 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. El Señor le da esta indicación a Moisés porque Moisés también le dijo, nunca jamás nos van a volver a ver. Moisés no sabía lo que iba a hacer el Señor, solamente lo dijo, pero el Señor dijo, sí es cierto, jamás nos van a volver a ver. Y dice, alza tu vara y separa las aguas y pase por el medio. Vemos cuando el pueblo termina de pasar todo, vemos cómo los egipcios sin temor ni siquiera pensar, ay, mira el poder de Dios. No, ellos iban enojados con los israelitas y vemos que estando ahí el Señor vuelve otra vez el río en su cauce y vemos cómo todos ellos mueren ahogados, ¿verdad? Vemos aquí, dice en el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por cierto viento oriental toda aquella noche y volvió el mar seco, todas las aguas quedaron divididas. Y luego dice que el 25, y quitó las ruedas del carro y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ellos mismos pudieron reconocer los egipcios que el Señor peleaba por Israel. Y qué triste que los de Israel no se daban cuenta que el Señor peleaba por ellos. Y vemos aquí que el Señor le dice en el 26, en el 14:26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban en el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y vemos aquí en el 15 el cántico que Moisés y María hacen, y es el cántico que nosotros cantamos, echó los carros de Faraón a la mar, ¿sí? Y ahí nos gozamos y podemos entender cada vez que cantemos este canto, entendamos que es el poder de Dios, que no es un canto más, sino es un canto de victoria, un canto en el cual nos dice, así como derribé esto, lo puedo hacer en tu vida, todo aquello que se levante en contra de ti, si te sometes a mí, si reconoces que yo soy Dios, que todas las hazañas, todo aquello que he hecho en tu vida está vigente y que puedes confiar en mí. Entonces lo cantamos con entendimiento y eso es el Señor lo que desea, ¿verdad? Que nosotros cantemos con un entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Dice Éxodo 13:1 y 2, Dios le dijo a Moisés, el primer hijo, bueno, ya lo vimos, Éxodo 13:19, y Moisés le ordenó llevar con ellos los huesos de José, ya también lo mencionamos. Israel viajando en el Sinaí, caminaron 3 días del Mar Rojo al desierto de Sur. Recordemos que ellos empezaron a caminar, iba esta columna de nube por el día y columna de fuego por la noche. Llegaron a Mara, a estas aguas amargas. Mara representa la incredulidad y la quejosa actitud del creyente hacia Dios. Vemos aquí que el Señor los estaba probando. Vamos a ver.
Había aguas amargas y el pueblo empezó a murmurar, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? En su misericordia, en su grande amor, Dios endulzó las aguas. Y vemos que ahí les dio estatutos y ordenanzas para probarlos. Les dijo en el Éxodo 15:26, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy, y hacen solo lo bueno y no los castigaré como a los egipcios. Y esto se nos dice también a nosotros, mi hermanos. Él es nuestro Dios, quien nos hace bien, quien nos da salud y nos pide que pongamos atención, que pongamos suma atención a sus consejos y que lo obedezcamos, cada uno de sus mandamientos y las leyes que él ha estipulado. Amén. Y dice, no los castigaré como a los egipcios. ¿Sí? Recuerde que somos hijos y como hijos le debemos obediencia a nuestro Padre. Dice, el viaje continúa, ellos empiezan a avanzar y llegan a Elim, fuentes de árboles. Vemos que ellos empiezan a llegar a este Elim. Vemos que es fuente de árboles. Pero vemos que el pueblo empieza a murmurar nuevamente contra Moisés. Sobre estas aguas llegan a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y vemos que ahí en Elim, vemos que ven la provisión de Dios y no murmuran, se quedan a disfrutar las 70 palmeras y el lago que tienen allá a un ladito, y vemos que el Señor les dice, yo quiero hacerles bien, no mal, pero tengo que probar lo que hay en su corazón. Dice en el desierto de Sin, tercera queja de Israel, en el 16:3 dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre toda esta multitud. Ellos ya tenían hambre y empezaron a murmurar, y creo que empezaron a divagar, porque ellos decían que extrañaban las ollas de carne, y dice que se saciaban de pan. ¿Usted cree que tenía esto si eran esclavos? Eran mentiras, realmente los egipcios no los trataban bien, dice que oprimían su espíritu y su cuerpo. Exactamente, pero estaban ellos en su opresión, todavía habían sido libertados de Egipto, pero en su corazón estaban todavía en Egipto. Y a veces, ¿saben, mi hermano? A veces sí estamos en las congregaciones. Dios nos atacaba y a veces todavía estamos aquí oprimidos tristemente. Cuando Dios dice, quiero que seas pleno, que conozcas mi palabra de principio a fin, y que te apropies de toda la riqueza que tengo para ti, porque tú eres mi hijo. ¿Sí? Entonces Dios nos alienta, nos motiva a que cada día leamos la palabra, que cada día por medio de su Espíritu Santo, no es a nuestra manera, es por medio de su Espíritu Santo que nos acercamos a la palabra, y a través de su Espíritu Santo y de la comunión diaria que tenemos con Él, que Dios nos la revela, porque a Él le place. Dice, cosa que ojo no vio ni oído escuchado, son las cosas que Dios tiene preparadas para usted y para mí. Y esto no se termina, mi hermano. Podemos dejar de existir en esta tierra y la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ven? Dice, estas quejas, el pueblo añora Egipto, pero vemos que Dios es tan bueno, que le permite tener ese maná que cae del cielo. Y vemos aquí en el 16, dice en el 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararás para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Aquí el Señor le estaba diciendo, cada día van a salir y van a recoger una medida. Y el día sexto van a tomar 2 medidas
para que el día séptimo ya no recojan nada porque es el día de reposo, ¿sí? Y aquí el Señor los estaba probando que había en su corazón. Y dice aquí, maná y codornices. Vemos aquí que un gomer, que es lo que le pedía, son 2 litros, 2 kilos por cabeza, y no deben guardar nada, solo el sexto día, 2 gomer y guardaban lo que sobraba. Pues, ¿qué cree que hicieron? En diario, ellos guardaban 2 porciones. Se comían una y dejaban una. ¿Qué quiere decir o qué nos enseña esto? Que era incredulidad. Era incredulidad, no le creían a Dios. ¿Qué tal si mañana no hay maná? Mejor guardo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor dijo, no. ¿Y qué pasaba? Eso que guardaban se gusanaba y ya no servía más. Pero al contrario, la indicación que el Señor le decía, el sexto día guardarás 2 gomer, y vemos que esa porción no le pasaba absolutamente nada porque el Señor así lo había mandado. Vemos que llegan a Refidim, nos vamos en el capítulo 17, vemos la cuarta queja de Israel. En el 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, nosotros y nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Vemos aquí que ya Moisés ya no sabía qué hacer con ellos. Vemos aquí que Moisés dice, un poquito más y estos ya me van a apedrear. Le decía el Señor. Y vemos aquí que Jehová escucha y le dice, Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. Y aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Vemos aquí la obediencia de Moisés, pero recordemos, tanto convivimos con alguien que es quejumbroso, que se pega, ¿verdad? O sea, todo se pega, lo bueno no tanto, lo malo sí, eso es lo que sea. Y vemos aquí a Moisés que ya estaba ya como que, le pienso. Vemos aquí que en esta ocasión que estaban en Refidim, vemos que le da indicaciones de que golpee la peña, pero vemos en otra ocasión que es la roca herida, cómo hace algo que no debe de hacer. Simboliza a Jesús que se derramó para redimirnos. Vemos ahí batalla de Amalek. Josué pelea, Aarón y Ur apoyando a Moisés. Vemos que tienen esta primera pelea, esta guerra con Amalek, y lo vemos ahí en el 17:11. Y sucedía que cuando entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban. Pero vemos aquí que el Señor les dio la victoria, tuvieron este mismo sentir, y vemos que Aarón y Hur sientan a Moisés y le levantan las manos para que así tuvieran la victoria, para que Moisés no bajara las manos. Y vemos que aquí, en esta dificultad o en este altercado que tienen con Amalek, el Señor se les revela diciendo que es Jehová Nisi, Jehová que es su estandarte, que Él va delante de ellos como poderoso Dios. ¿Ven? Y así también nosotros cuando tengamos dificultades, cuando venga cosas que el enemigo quiere traer para desalentarnos, como lo hizo Amalek, pues el Señor es nuestro estandarte y el Señor pelea por nosotros. Amén. Vemos también esta visita del suegro de Moisés, de Jetro, y vemos aquí lo que le dice en Éxodo 18:14, cuando Jetro observó lo que Moisés estaba haciendo, le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tienes al pueblo de pie todo el día mientras tú estás aquí sentado? Vemos en Éxodo 18:21, ¿para qué puedes hacerlo? Debes elegir entre los israelitas gente que pueda ayudarte.
Busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. Y unos darles autoridad sobre grupo de 1000 personas y otro de grupo de 100 y otros de 50 y otros de 10. Vemos aquí que Jetro estaba aportando algo importante para Moisés, ¿sí? Aquí le estaba diciendo con sabiduría que tenía que delegar y que él tenía que buscar hombres capaces, hombres que fueran instruidos para que pudieran ayudarle, apoyarle con todo esto que llevaba, porque era una carga pesada, ¿sí? Vemos aquí la ley dada a Israel, vemos el ascenso de Moisés al Sinaí, vemos que Dios tenía un plan, quería tener una nación especial de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Vemos las promesas de obediencia del pueblo. El pueblo, al oír todo lo que Moisés le estaba diciendo que el Señor le había dado en el monte, ellos dijeron, sí, vamos a obedecer, pero somos prontos para hablar, ¿verdad? Dios manifiesta en humo y fuego el poder. Israel tarda 6 semanas en llegar al desierto. Vemos que aquí estaban en un estado de teocracia, que es estado gobernado por Dios, que es el deseo del corazón de Dios, que seamos gobernados por Él y no de nuestros pensamientos. Vemos que también les da estos 10 mandamientos. Dice, los 4 primeros mandamientos son acerca de amar y respetar a Dios, y los otros 6 son acerca de amar y respetar a las personas. ¿Cuántos no sabemos los 10 mandamientos? Bueno, pues como es escuela, bueno, el tiempo nos apremia, pero les animo a que meditemos en cada uno de ellos, meditemos, y aunque ya estamos con el resumen de 2, recordemos, en el Nuevo Testamento se resume en 2 mandamientos, y que esos 2 mandamientos dicen que el Señor ya le quitó. No, esos 2 mandamientos se resumen en estos 10. Si usted quiere llevar estos 10, se resumen en 2. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que no quieras que te hagan, eso debes hacerlo por el prójimo, y a Dios dale todo y negarle absolutamente nada. ¿Ven? Israel en adoración. Moisés recibe el modelo del tabernáculo, mobiliario. Estuvimos viendo en Génesis que Adán y Eva se paseaban en el huerto del Edén. ¿Y quién estaba ahí con ellos? Dios, ¿verdad? Que platicaba, interactuaba con ellos. ¿Y qué cree mi hermano? El Señor se quiere acercar a nosotros, pero lo único que lo aparta de nosotros es nuestro pecado. Dios anhelaba estar con Israel, por eso le da estas indicaciones a Moisés. Le dice que Israel tiene que adorarle como él desea, tienen que acercarse con estas ciertas indicaciones que él está dando, tienen que hacer estos tipos de muebles para que la presencia de Dios descienda y habite con ellos, porque él quería estar ahí, ¿sí? Siendo partícipes, pero por medio del por el pecado no permitía que el Señor estuviera cerca, pero a través de sus sacrificios el Señor descendía en la presencia para su pueblo. Dice, Moisés recibe el modelo del tabernáculo, mobiliario, el altar de bronce, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelero de oro y el arca del pacto. Vemos el orden sacerdotal, Aarón y sus hijos. Aarón es un tipo de Cristo, sus hijos son tipo del creyente, y vemos que también al estar en el Sinaí, el Señor les da esta visión. Yo siento que es así como, porque lo menciona la palabra que dice que le da como se te fue indicado, como tú lo viste. Entonces, quiero pensar que el Señor le pasó como una película. O sea, yo lo quiero de esta manera y de esta manera, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Moisés estaba asombrado, pero vemos que él estaba en el monte Sinaí, pero vemos que abajo, allá con Aarón estaba el pueblo, y vemos que ellos todavía en su corazón estaba Egipto, y vemos que el pueblo cae en apostasía, y vemos que Aarón hace este becerro de fundición, y las tablas que se le habían dado a Moisés, vemos que él se enoja y las tira.
son rotas. Vemos aquí que la ley es quebrantada y se le dice a Moisés que suba porque él tiene que llevar estas tablas de piedra para que el Señor vuelva a escribir, pero ahora a Moisés le iba a costar hacerlas y llevarlas consigo para que nuevamente se escribieran estas leyes. Dice, como Moisés tardaba mucho en bajar en la montaña de Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que haga un Dios para que sea nuestro guía y protector. ¿Cómo que no sabían dónde estaba? Si él les había dicho que iba a pasar tiempo con el Señor allá en el monte Sinaí. Dice Éxodo 32, 7 al 9. Entonces Dios le dijo a Moisés, baja ya de la montaña porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando mal, que pronto se ha olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificio diciendo que este toro soy yo y que lo sacó de Egipto y los he estado observando y me he dado cuenta que son muy tercos. Vemos aquí el enojo del Señor porque lo estaban reduciendo a un toro, algo de fundición, algo que los hombres podían hacer. Y dice, esos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y vemos aquí que el Señor les duele el corazón porque son muy tercos. ¿Alguien desea hablar? ¿Algún comentario, hermana? ¿No? Continuamos. Éxodo 32, 11 dice, Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo, tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. Y vemos aquí que Moisés, vemos aquí que él es una persona que está ahí conectada con Dios y le intercede por el pueblo y vemos cómo Dios lo escucha. Y Dios le dijo, Moisés, tráeme 2 tablas de piedra como las que te di antes y ahí escribiré. Y vemos que Moisés lo hace, pero el pueblo pudo hacer esta estatua de fundición, pero ¿qué cree mi hermano? En nuestro corazón puede haber ídolos que pudieran ser nuestra profesión, nuestra cultura, nuestra familia, el dinero, el poder, posesiones, aprobación, placer, fama, entretenimiento, religión. La religión también puede ser un ídolo cuando nos enfocamos y dejamos a un lado el propósito por el cual servimos a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener sumo cuidado y estar conectados 24/7 a la presencia de nuestro Dios para que Él nos muestre lo que nos mueve a hacer las cosas, ¿sí? Porque a veces podemos perder el piso diciendo, no, yo sí, pero realmente estamos súper desconectados de Él, ¿eh? El tabernáculo bajo construcción, el tabernáculo erigido. El tabernáculo en hebreo significa morada. Esto creo que ya lo están viendo en tabernáculo de adoración, ¿verdad? Ahí es más extendido la explicación. Dice, Dios mora en todas partes, pero señaló un lugar donde su pueblo pudiera encontrarle. Y es el deseo del corazón de Dios que le conozcamos, que entremos en comunión con Él y que estemos en constante, Él nos habla, nosotros oramos y Él nos escucha, ¿sí? Éxodo 35, 5 dice, quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios y traigan oro, plata y bronce. Vemos aquí que se junta esto y que se excede a lo que se está pidiendo y Moisés le dice, paren, ya no más, es demasiado. Vemos que el corazón del pueblo está dispuesto, pero aún falta más que Dios quiere tratar con ellos. Y vemos aquí que empieza a dar las indicaciones de este tabernáculo. Aquí vemos más o menos cómo sería en este tiempo. Cada una de las cosas que forman el tabernáculo tiene un significado, es muy profundo, pero todo apuntaba al Nuevo Testamento y a lo que estamos viviendo hoy en día. Vemos que los colores, las texturas, las telas, los materiales que se llevan, las piedras, cada uno, el significado que hay es muy profundo, ¿sí? Los muebles del tabernáculo, incluso la vestimenta del sacerdote.
La vestimenta era porque el Señor decía, no puede entrar a mi presencia si no está vestido su cuerpo, su carne. Y recordemos que la palabra nos dice que debemos de vestirnos del nuevo hombre, el cual no está viciado, ¿sí? Y que podemos acercarnos a Dios como ofrenda grata a nuestro Dios. Nosotros somos sus sacerdotes y nosotros ministramos para nuestro Dios. Entonces, al conocer cada uno de los utensilios y al conocer la vestimenta del sacerdote, nos damos cuenta que el Señor tenía preparado todo para nunca, nunca separarse de aquellos que llama por hijos. ¿Eh? Y pues bueno, mi hermano, esta es una pequeña porción de lo que es el libro de Éxodo, que pudiera llevar un año no más, porque cada uno de aquello que se llevó a cabo el tabernáculo y de los utensilios del sacerdote tiene un significado. Yo aquí le resumí un poco de lo que es el libro de Éxodo. Vemos que en el libro de Éxodo aprendemos que hay segmentos y divisiones. Vemos que en el capítulo 1 al 6 vemos la necesidad de tener una redención. El pueblo necesitaba tener redención. Vemos del capítulo 7 al capítulo 11, vemos el poder del Redentor, aquel que derribó las plagas. Vemos del capítulo 12 al 18 el carácter de la redención. Del capítulo 19 al 24, Dios nos dice que es la provisión de Dios para las faltas y fracasos. Es esa construcción del tabernáculo, donde cada sacrificio nos va a hacer aceptos, nos va a acercar a Dios, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Vemos aquí que el Señor nos muestra con estas señales, con estas ilustraciones, aquello que va a ser sombra y figura de lo que venía, que ahora conocemos como Nuevo Testamento, y que nos enseña aún más para aquello que aún no conocemos, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, esto es algo del libro de Éxodo. Espero haber ampliado tu panorama y que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios porque Él es el que nos enseña, el que nos capacita y el que nos va quitando estas vendas, el que nos va haciendo profundizar en la palabra de modo que nosotros podamos valorar cada vez que entremos al tabernáculo, cada vez que entremos en su presencia, que nos desvistamos de ese viejo hombre, que nos vistamos del nuevo, que cada día podamos ofrecer sacrificios que agraden a su nombre y que cada día entendamos que somos hijos de Dios dentro y fuera de la iglesia, porque tenemos que ser olor fragante para Él. ¿Ven? Bueno, pues Dios les bendiga.